Hola, bienvenidos al tercer foro de Mayo Unidos por la Vida. Hoy vamos a hablar del sentido de la vida y el valor de la libertad. Y tenemos tres personajes con los que vamos a discutir en torno a una pregunta que es ¿por qué a los antioqueños nos cuesta tanto aceptar la diversidad? Está a mi lado Verónica Botero. Verónica es profesora de la Universidad Nacional. Bienvenida, Verónica. Hola Ana, gracias por la invitación. También está con nosotros Hernando Muñoz, profesor de la Universidad de Antioquia. Hernando, qué rico estar contigo. Qué rico, Ana, y muchas gracias por la invitación. Y está con nosotros Lina Quevedo, y Lina es de la Red Popular Trans. Lina, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Y empiezo contigo. ¿Por qué a los antioqueños nos cuesta tanto la diversidad? Pues yo creo que Antioquia vive particularmente una cultura conservadora, una cultura bastante patriarcal, donde le cuesta reconocer, digamos, que identidades, corporalidades que se salen de esos esquemas patriarcales, arraigados en una cultura de la masculinidad, ¿cierto? Como bélica, pues esa entrona, ¿cierto? Donde juega un papel importante el hombre, ¿no? Pero Lina, ¿tú dirías que es solamente en ciertas partes de la sociedad o es, digamos, en todas las partes de la sociedad? Digamos, en las calles, en la casa, en la academia. ¿Cuáles serían esos espacios donde dirías tú que es más fuerte ese sentimiento? Pues cuando hablamos de una cultura patriarcal, hablamos de alguna otra manera de algo que está impuesto de manera general, si se quiere, ¿no? Por lo menos ya está introyectado en gran parte de la población, ¿cierto? Por eso creo que muchas veces de manera irreflexiva también nos oponemos a algo solamente porque así nos lo han enseñado, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que en la cultura patriarcal y en los antioqueños les cuesta o nos cuesta aceptar la diversidad, es porque hay una creencia, ¿cierto?, ahí de fondo, que no nos permite, ¿cierto?, reconocer la humanidad en otras, como te digo, corporalidades. Y eso se ve en todos los espacios, no hay un espacio específico. Cuando vemos, por ejemplo, en el tema de las violencias hacia las identidades de género, orientaciones sexuales, pues el primer espacio de violencia es la familia, el colegio, ¿cierto? Espacios que son supuestamente o pues que son parte de esa intimidad, formación, cercanía que tienen los sujetos en su desarrollo. Verónica, ¿cómo has sentido digamos, esa suerte de tensión que hay frente al respeto a la diversidad en el espacio universitario? Pues a ver, en la universidad hay un velo sobre el tema. En la Universidad Nacional, a pesar de que es la primera universidad del país que tiene un observatorio de asuntos de género, un acuerdo desde el año 2012 acerca del tema de violencias de género, pues o por razones de género, todavía tanto entre los estudiantes como entre los docentes y el personal administrativo hay una especie de negación. Es una cosa que existe, todos convivimos con ella, nadie dice nada, pero cuando hay manifestaciones, por ejemplo, de afecto entre personas del mismo sexo, cuando se hacen actividades relacionadas con el tema de diversidad, por ejemplo, en la universidad no faltan las voces contrarias que dicen esto no son los espacios para hacer esta clase de cosas, yo no entiendo por qué se tienen que estar dando picos o besos en público, estos muchachos o estas muchachas, o por qué tienen que estar poniendo banderas de orgullo gay. Pues les doy un ejemplo anecdótico del año pasado. En el mes de junio yo decidí hacer una celebración de la diversidad, pues muy simbólica, toda en redes. El edificio emblemático de la facultad, que es Bloque M5, un edificio patrimonial, simplemente tiene por pura casualidad 6 columnas, se coloreó cada una con los colores de la bandera de orgullo gay, y en redes se pusieron mensajes positivos acerca del tema de diversidad, como en esta facultad la diversidad vale, cuenta, cosas así. Pues no faltaron los críticos constructivos, entre comillas, diciendo que esos no eran los colores emblemáticos de la facultad, que por qué tenían que llenar la facultad de banderas. O sea, no había una sola bandera de orgullo gay en la facultad, era un tema de simplemente colorear con Photoshop una imagen en redes, pero les duele y les cuesta. Y sobre todo me enteré, por ejemplo, por un tío que se egresado de la facultad hace 50 años, que en las redes en las que él pues, se comunica con sus compañeros egresados, muchos criticaron la puesta en redes. Y yo digo, bueno, eso cuesta, pero hay que hacerlo. Verónica, cuando hicieron eso fue un poquito cerquita a este evento del Cerro Nutibara
con la bandera, sí, también fue. Sí, fue más o menos como por la misma época. Fue por la misma época, entonces también estaba como una situación de que se caldean los ánimos y la opinión en torno a un mismo asunto. Supongo, sí, es que simplemente la visibilidad les cuesta. Yo creo que hay que seguir trabajando en el tema de visibilización y en esa medida se van desmontando imaginarios y es volverlo cotidiano. Sí, sí, dentro de esto que nos estabas diciendo, dices que la Nacional es la primera universidad con un observatorio de género. Explicámosle un poquito a todos los televidentes qué es un observatorio de género. Pues nosotros contamos afortunadamente con una escuela de estudios de género con mucha tradición en la Facultad de Ciencias Sociales en Bogotá. Ellos tienen la primera maestría en estudios de género del país, pues han hecho todo un trabajo académico en torno al tema desde los años 80, 90. Y una profesora particularmente que ya falleció fue la gran impulsora como de esta iniciativa. Pues, o sea, después de 20 años de consolidar trabajo académico, un montón de mujeres con la compañía de algunos hombres, valga la pena pues incluirlos ahí porque no fueron solamente ellas, dijeron necesitamos tener protocolo, necesitamos un acuerdo que hable de la diversidad en la universidad, que hable de la equidad. Pues entonces el acuerdo es muy completo, uno lo lee y se siente completamente respaldado. Pues como esta universidad sí se piensa, de pensarnos, hacer las cosas, en la realidad hay mucho trecho, pero está el documento y eso apoya, porque a mí me han dicho, yo he tenido, por ejemplo, políticas de, venga, en los comités asesores de los programas académicos, llegar por lo menos una mujer. O sea, nosotros somos minoría como profesoras en la facultad, estamos muy por debajo de los promedios de la universidad en general. Yo digo, por lo menos que haya una mujer. Hay profesores que me han devuelto la pregunta como, ¿en dónde dicen la norma que tiene que haber una mujer en un comité asesor? Y yo digo, no puede ser que mis colegas, todos doctores, estén haciéndose esa pregunta, o sea, que yo necesite una norma para decirles que por qué no incluyen a una mujer en un comité, pues para que represente también la diversidad de las estudiantes y de las docentes. Entonces a mí me cuesta y me duele sentir que mis colegas piensan que necesitan una norma para hacerlo, pero afortunadamente existe el acuerdo, entonces uno siempre se los puede enrostrar fácilmente. Hernando, durante mucho tiempo has estudiado en la Universidad de Antioquia en Ciencias Humanas, has estado estudiando las masculinidades, has estudiado estas formas de aproximarse al género. ¿Qué has detectado con respecto a este tema que estamos tratando hoy? ¿Por qué nos cuesta la diversidad y por qué esas masculinidades en algún momento, yo no sé si la palabra correcta es tóxicas, tienen ese nivel tan alto de toxicidad que impiden pensar en la diversidad? Ay, Ana, eso es una pregunta larga y profunda para mucho rato. Valga la pena decir que estamos todo el tiempo en un asunto, como Verónica lo dice, del tema de visibilizar algo que ha estado vetado y velado por muchísimos años, muchos. Y poco a poco ir sacando el tema, ir hablando del asunto, porque estamos hablando de diversidad sexual y de género. Y en ese sentido, la crianza, como Lina decía ahora, él menciona el tema de la crianza y de la familia como los principales focos de violencia frente a una persona LGTB, a una persona que concibe su identidad de género diferente, y ahí hay un asunto de crianza y de una mirada de que lo único que existe en una cultura tan cerrada como la paisa es el hombre y la mujer, y el hombre y la mujer de esta manera y de esta manera. Es decir, no existen otras formas de ser hombre o de ser mujer, y ahí por eso mi estudio sobre masculinidades tiene que ver con esa posibilidad de que también son hombres y son mujeres, y que en esa posibilidad de hombres y mujeres en plural existe toda una gama de diversidad también. Y yo creo que las mujeres yo conozco a las profesoras de la Nacional, estuve evaluando la maestría como par del ministerio hace 3 o 4 años y fue una maravilla porque son mujeres con las que hemos trabajado, con las que hemos hecho cosas, y mira, Verónica trae a colaciones ese ejemplo, y estas mujeres que han hecho un trabajo tan importante en el tema de género en el país, y en la Nacional uno todavía sigue viendo unos rechazos brutales como en la de Antioquia. Yo creo, Verónica no lo ha dicho, pero Verónica está terminando su periodo como decana en la Facultad de Minas de la Universidad Nacional. Yo fui vicedecano y decano hasta el año pasado de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas de la Universidad de Antioquia, un hombre gay abiertamente, y yo estoy seguro que en la universidad muchos profesores, hombres,
especialmente, pero también mujeres salían de mi oficina y pensaban, este gay, por no decir la palabra, nos está liderando, nos está guardando. Creo que cuesta mucho que algo que para ellos se parece a las mujeres sea líder. Y entonces ahí conecto todo el tema de hombres así y mujeres así, porque es que tiene que ver con que las mujeres son inferiores y los hombres somos superiores. Y ahí hay todo un asunto de no aceptar el liderazgo de una mujer, el liderazgo de un hombre homosexual, y hago el énfasis en eso, es una masculinidad como cualquier otra y criado también en un tema de género sociológicamente como cualquiera. Es decir, yo podría ser misógino o podría ser más machista que cualquier hombre heterosexual. Es decir, es como que si les representa algo que ellos aman, porque aman a las mujeres, supuestamente son hombres heterosexuales, pero las aman como a su medida y su semejanza, no quieren que ocupen un lugar. Yo creo que ahí es bastante fuerte todas las ideas de crianza, las formas de crianza que nos han dado y ese no respetar que podemos ser diferentes y que eso no nos hace daño. Pero, a ver, cambiemos un poquito la idea. Si vamos a pensar en la historia, las personas que han hecho historia en Antioquia, tenemos un ejemplo como el de Belandia, en 1982, cuando fue la primera marcha gay, fue una persona de Medellín una de las encargadas. Entonces uno dice, bueno, si seremos tan conservadores o será que no somos tan conservadores, sino que eso se guarda o no permitimos que algunas personas tengan esas expresiones, porque verdaderamente ha habido movimientos importantes en Antioquia y que se han abierto al país. Y uno dice, pero ¿cómo si somos tan conservadores y tenemos personajes que son capaces de hacer esto? Pero fue León Zuleta, la primera marcha. Perdón, León Zuleta. Manuel Belandia es de Después. Santander y vivía en Bogotá y digamos que León hace toda una forma de precursor en ese tema, pero él venía del asunto de la izquierda y del tema del trabajo en sindicatos, era de la Escuela Nacional Sindical, y digamos que a través de eso León Zuleta puede meter el tema, pero no era que abiertamente. Ahora, sí se ha hecho, pero nos han costado vidas y nos sigue costando violencias brutales hasta el día de hoy. Es decir, este es un pueblo de doble moral. Yo diría que en Colombia, de la más fuerte doble moral que existe en el país, es esta región. Entonces, es como sí, pero no, y lo que Verónica acabó de decir y decía Lina frente a los cuerpos, pues ¿por qué se tienen que besar aquí? Que se besen en otro lado, ¿no? Es ese tipo de cosas. Eso es permitido, pero no delante de mis hijos. Bueno, el curso que quería llevar era el curso, sí, de la doble moral, pero corrígeme la historia que yo estaba contando mal y la cuentas tú bien para que los televidentes queden con la versión bien. ¿Cuál fue ese primer movimiento de esa primera marcha del orgullo gay en 1982? ¿Fueron León Zuleta quienes lo organizaron y cómo fue? Pues había mucha gente realmente y yo creo que antes en Bogotá había habido otras cosas. Antes de la marcha habían grupos en las casas, había un grupo que se llamaba El Greco en los años 70 más o menos, que eran de unos profesores que venían del Quindío, creo que se llamaban de apellido Botero, y que se estaban reuniendo como en las casas. En ese entonces eso tocaba hacerlo clandestino y tocaba hacer... Ahí se da porque algunos a través de las luchas feministas, vuelvo a León, se meten, digamos, se camuflan en eso que las mujeres feministas sí pudieron aceptar mucho más. De hecho, el trabajo con masculinidades lo promueven las mujeres feministas y los hombres homosexuales, porque era como la pregunta por el hombre también y qué se debió hacer. Entonces, sí que hubo, en mi casa, ahora estábamos recordando con Verónica que en el año 95 empezamos un grupo, Verónica fue a ese grupo hace los años de Matusalén, pero era... Fíjate, en el año 95, 96 y hasta el año 2000, realmente es cuando se empieza mucho más fuerte a salir la historia de homosexuales, el que haya grupos, el que en Teleantioquia en esa época se empezaran a presentar algunos programas con el tema en Telemedellín, o sea, poco a poco se fueron dando una serie de asuntos que fueron como catapultando el tema, pero siempre bajo la mirada de la doble moral y de los insultos y de la no aprobación, ¿cierto? De un sector que quizás es como cuando muchas mujeres han intentado hacer cosas, yo no sé si se han visto en estos días Hollywood en Netflix, sale, y es
como cuando esta mujer que inicia en ese estudio a que los negros estén como protagonistas en una película en Los Ángeles, en Hollywood. Entonces, yo creo que haya habido como esos empujoncitos, pero al mismo tiempo, paralelamente, toda esa represión que se da por otro lado. Lina, quisiera que muy brevemente, antes de irnos a una pausa, nos hablaras un poco de lo que nos decía Hernando, pero al día de hoy, de la clandestinidad. ¿Qué tanto has visto, Lina, esos espacios de clandestinidad para expresar la diversidad? ¿O crees que ya no es tan necesaria esa clandestinidad? Mira que escuchando a Hernán, escuchándote a ti, pues no sé, bueno, no sé si sería apropiado uno hablar de una doble moral o exigirle cierto, como a la sociedad siempre una coherencia. Creo que vivimos entre contradicciones y tensiones constantemente, incluso los sujetos, ¿cierto? Incluso quienes deseamos deconstruirnos vivimos en constantes contrariedades. Lo que las personas trans nunca hemos podido ser clandestinas, eso porque a nosotros se nos ha notado. ¿Sí me entiendes? No es lo mismo como sucede con una persona cis, a la cual pues su orientación sexual, a menos de que se le pregunte o se le interpele o tenga algo en su cuerpo, ¿cierto?, que denote algo para hacerle una pregunta, pues es lo que nosotros llamamos, tiene el passing, no hay ningún problema. Pero las personas trans tenemos esa particularidad y es nuestra visibilidad, así la queramos esconder. Incluso creo que ese gran esfuerzo que hacemos por parecernos a los estereotipos de hombre y mujer hace parte de esa necesidad de pasar desapercibidos, ¿no?, y desapercibidas. Pero clandestinidad, pues no creo que... Bueno, con esa deconstrucción de la cual nos estás hablando, nos vamos a quedar ahí, Lina, y ustedes en un momento nos van a acompañar para seguir con esta conversación. Continuamos en el tercer foro de Mayo Unidos por la Vida. Estamos hablando del valor de la libertad y por qué a los paisas, a los antioqueños a veces nos cuesta tanto aceptar la diversidad. Nos habíamos quedado con Lina Quevedo. Lina es de la Red Popular Trans. Lina, nos estabas hablando de la deconstrucción. Estamos todos aprendiendo, entonces nos vas a enseñar, por favor, queremos aprender un poco qué quiere decir la deconstrucción. Pues es, o como tal vez no hay una teoría sobre la deconstrucción más que una experiencia a la cual uno puede apelar. Y primero, la deconstrucción es una experiencia subjetiva, que tiene que ver con los propósitos de cambio que tiene alguien, ¿no? Y en este caso, pues con la posibilidad de desaprender una cultura machista, la cual me he visto permeado desde pequeño, ¿cierto? Y pues eso me ha valido pues unas luchas interiores muy grandes, ¿cierto? Ser activista también te pone en el plano de preguntarte, ¿cierto? De pensarte a ti mismo y pues eso creo que la deconstrucción comienza con una pregunta personal, ¿no? Es así. Esa pregunta tan personal, tan individual, que se hicieron todos y que todos nos hacemos en la casa, no sé, algunos más rápido que otros, ¿empieza desde el mismo hogar? Es decir, ¿empiezas hablándole a tu familia o fue a alguien afuera? Pues, bueno, las personas creo que tenemos preguntas significativas, ¿no?, en el transcurso de la vida. Pero digamos que una pregunta significativa en mi vida ha estado relacionada con el tema del género, ¿no?, que es algo que me ha atravesado el cuerpo, me ha atravesado la experiencia, incluso a la cual he dedicado pues gran parte de mi vida y mis pasiones a poder entender, comprender, ¿cierto?, y pues militar dentro de las luchas LGBT. Pero, ¿tú crees que se me fue la palabra? Claro. No, porque estábamos hablando de la familia. En la primera parte del programa estábamos hablando del afuera y ahora lo que quiero es que entremos un poco en la pregunta personal, que entremos todos en la familia y en el adentro. Que y me si estabas es una contando pregunta de ese proceso ya. de construcción desde lo adentro de ti. Bueno, sí, ya te digo, en esa relación pues no es la primera pregunta que yo le hago a mi familia, ¿cierto? Es una pregunta primero personal y tengo que decir que esa pregunta aparece en medio de una situación en mi vida
pregunta donde la universidad también me pone un tema específico. Es decir, poder encontrarme con los estudios de género, con los estudios LGBT, ¿cierto? Incluso con el concepto de trans, pues fue pues también un encuentro a poder nombrarme, ¿cierto? A poder explicar desde un lugar distinto a la patologización, al que tú estás mal, al que eres raro, eres freak, ¿cierto? Entonces, claro, eso me generó un cierto alivio. Creo que a partir de ahí es donde empiezo también a construir una pregunta personal que ya me lleva, ¿cierto?, como a, si se quiere, como a hacer esa pregunta también parte de mi cuerpo, ¿no? A poder desde allí responderla también. En el caso tuyo, Hernando, cuando te hiciste esa pregunta en la adolescencia, también hubo un factor que se entrecruzó ahí con tu familia y es el factor de la religión. Es decir, cómo la familia la familia es permeada también por el factor religioso. Cuéntanos cómo fue en el caso tuyo. Pues es que es tan berraco y tan difícil, así como estamos hablando de la cultura paisa, pues, y somos tan berracos y tan fuertes, porque yo creo que todos nosotros y nosotras tenemos una pregunta desde muy pequeños. ¿Qué me pasa? Yo me siento, yo no sé si a Vero le pasó, pero algo pasa en mí, chiquito, y uno no sabe qué va pasando en la adolescencia, ya cuando uno dice, oiga, realmente, ¿por qué me miran así? Pero también tenía que ver con todo el bullying, todo el matoneo que recibía en la primaria y luego ya en el bachillerato y demás. Pero la pregunta era... Perdóname, y además que los niños hacen lo que aprenden. Ellos hacen ese bullying porque es algo que es aprendido de sus propias casas. Claro, ¿dónde le enseñan que es que los hombres tienen que ser así y las mujeres así? En la casa. Entonces, como yo seguramente no era un hombre adolescente, macho, fuerte y demás, como yo siempre que vengo a Teleantioquia, que les decía ahora que venía hace muchos años, yo creo que los camarógrafos mismos han tenido que aprender en estas cosas y a uno les costaba. Yo recuerdo los primeros tiempos hablando en los medios lo que le costaba a los periodistas, a los camarógrafos, todo, y todavía yo creo que les cuesta, como quiénes son que están hablando. Esa es la misma cosa que le pasa a un niño o a un adolescente, que todo el mundo lo está mirando raro, pero es porque se salió del molde de lo que el género ha impuesto en una cultura como esta. Entonces se sale del género porque habla delgado, porque corre como no debe correr, etcétera, etcétera. Yo lo que hice fue que frente a ese asunto, que los padres le habían enseñado a los niños que me hacían bullying, era también lo que yo había recibido de mi casa. Usted no puede ser así, porque si es así es anormal. Y eso anormal lo tiene que sacar de muchas maneras. El primero que me hice bullying fui yo en la adolescencia, porque yo empecé a decir, esto no puede ser, yo no puedo ser así, entonces pedí psiquiatra, pedí médico, bueno, tengo unas historias muy fuertes. Yo me pregunto si en esto que la gente no entiende de la diversidad, y la mayoría de población en el mundo que son heterosexuales supieran lo que uno tiene que vivir. Los heterosexuales nunca se tienen que hacer las preguntas de niño o de niña o de adolescente que nos tocó hacernos a nosotros. Y es por eso que yo aprecio este tema en este mes de la vida, en hablar de la libertad. La libertad tiene que ver con el respeto a ese otro, no con la tolerancia a ese otro, sino con el respeto. Es que la libertad te puede permitir vivir conmigo así seas diferente. Entonces, eso fue muy bonito y tú me preguntas por el tema de la religión. Como yo me bulineé a mí mismo, me hice, lo que empecé a decir es no puede ser y empecé a buscar en la medicina, en no sé qué, en la religión y fui mucho tiempo en un tema de religión muy fuerte que tú lo sabes porque hemos hecho otras cosas, pero que yo quiero un día sacar eso a la luz porque hoy, en contra de la libertad que deberíamos de tener en el siglo XXI, se sigue teniendo terapias reparativas para personas como nosotros, para personas que parecemos raras, extrañas, no sé qué, y mucha gente todavía por eso está guardada, porque tiene miedo. Y las terapias reparativas implican que eso está mal y que nosotros te podemos convertir, y eso usualmente viene desde la religión. Entonces yo busqué en la religión protestante una salida que después aprendí muchas cosas, pero después me costó mucho. Pero hoy puedo decir que yo soy un tipo feliz porque hice un recorrido fuerte en ese tema de decir qué fue lo que pasó aquí, qué puedo hacer.
En ese tipo de terapias restaurativas también lo que se trata de hacer es acomodar o meter en el molde de lo que la cultura, que culturalmente lo que se quiere culturalmente que sea un hombre o una mujer. En el caso tuyo, Verónica, ese molde para ajustarse a esa mujer ideal, digamos que se quiere en la cultura antioqueña y que también está completamente permeada por lo religioso, totalmente permeada. Sí, bueno, pues yo crecí en una casa bastante libre, mis papás nunca fueron abiertamente homofóbicos, les parecía bien la homosexualidad. Yo realmente no me sentí homosexual desde pequeña ni en la adolescencia, porque ni siquiera nos dan el espacio para preguntárnoslo. Pues yo descubrí mi orientación sexual en los 20, ya en la universidad, terminando la universidad. Entonces yo nunca me hice esa pregunta, pues yo simplemente trataba de ajustarme al molde de mujer, más que el de orientación sexual, más al de género. Y me hice preguntas a la edad de los 10, 12 años. Yo pensaba, yo no quiero ser mujer, yo no quiero ser esa mujer que me están vendiendo, que tiene que usar medias veladas, tacones y maquillarse, por ejemplo. Y decía, yo en ese momento sentía una repulsión a seguir creciendo, porque me iba a tocar asumir un rol que no quería asumir. Y me di cuenta cuando llegué a la edad en que supuestamente tenía que usar medias veladas, tacones y maquillarme, que podía optar por no hacerlo, que a algunas personas les costaba. A mí todavía en la universidad me dicen, no, mi secretaria me dice, decana, acuérdese que mañana tiene tal evento para que se ponga bonita. Y yo, ok, pues, y me lo tienen que recordar porque me cuesta, pues yo soy bastante tranquila con mi apariencia física. Me gusta verme bien, pues yo no sé si eso sea intrínseco a la identidad de género, pero no le doy mucha importancia, y creo que tenemos que empezar a quitarle la importancia que le damos a la apariencia, pues a que realmente rescatemos como que cada uno exprese su género, su orientación sexual o lo que quiere expresar, su carácter político de la manera que quiera. Entonces a mí me costó más que la orientación sexual, me costó más la identidad de género, pero no porque yo me sintiera un hombre trans o quisiera ser hombre. Me costaba asumir el rol que me estaban proponiendo. Eso me pareció difícil. Y me ha parecido rico ser mujer, tiene sus cosas ricas, otras no tan buenas, pues. Si vamos a esas luchas que has llevado a cabo, es decir, tú dices que esa identidad la encontraste a los 20 años y bueno, hiciste todo el proceso, pero hay algo adentro que sale de tu casa, y es cuando tú llevas a cabo una lucha con Anelisa, tu pareja, y que ya se vuelve un asunto nacional. Entonces abramos la puerta de la casa, salgamos de la familia que ya nos contaste y hablemos cómo ese activismo salió y que hiciste algo no solamente por ti, Anelisa y tus hijos, sino ya por el resto de parejas que hay en Colombia. Yo soy activista por casualidad, pues, o sea, la vida me forzó, y cuando yo siento que uno entiende, sabe que está mal y que tiene que hacer algo, lo tiene que hacer. Pues es como, si yo puedo, lo tengo que hacer. Y pues dio la casualidad que me casé con Anelisa. Ella siempre había querido ser madre, yo ni siquiera había considerado la maternidad, no como una opción, sino como que a mí realmente, no como muchas mujeres que dicen que quieren ser madres, yo decía, eso tiene que ser una elección libre y con toda la conciencia. Y el día que lo haga, pues lo voy a hacer así, porque eso va a ser un consumo energético y de recursos enorme. Y efectivamente pues lo he comprobado en carne propia. No puedo decir que me arrepiento, pero a veces se me pasa por la cabeza. Y bueno, me monté en una relación con ella, nos casamos, ella siempre había querido ser madre, entonces venga, empecemos a explorar qué posibilidades hay. Y fue bastante difícil. Pues empezamos yo les decía, venga, hagamos algo por el mundo, adoptemos, pues, en vez de montarnos en todo el rollo de la inseminación y tal, porque no, más bien adoptamos y hacemos una cosa, démosle un hogar a una persona. Pues si queremos invertir esta energía y estos recursos, pues hagámoslo con una persona que lo necesite. Es casi imposible, pues ya es posible, pero en ese momento no era posible, estoy hablando de hace unos 13, 14 años. Entonces optamos por la inseminación, buscamos a un donante, porque conseguir un donante anónimo también era complicado. O sea, nosotros en ese momento vivíamos en Alemania, el médico nos dijo, sí le hacemos la inseminación, pero usted tiene que traer al donante. Eso fue todo, eso va para otro programa. Conseguimos al donante, Anelisa se inseminó porque era la Susanita, como la de Kino, la de la casa. Entonces, no, pues embarázate tú. Siempre quería ser mamá. Sí, entonces se embarazó Ana. Y bueno, pues ya tenemos los hijos. Entonces, en el momento en que nace Raquel, que es nuestra hija mayor, dijimos, bueno, desafortunadamente no hay ningún vínculo legal entre Verónica y Raquel.
¿qué vamos a hacer al respecto? Entonces empezamos a averiguar y encontramos que Bienestar Familiar tenía una figura que era la adopción consentida y aplicaba perfectamente porque no hablaba del género del otro, sino que decía el cónyuge o compañero permanente podrá adoptar los hijos biológicos del otro. Esto nos cae de perlas. Claro, hicimos la solicitud de Bienestar, llenamos los documentos, inmediatamente nos contestan, no, ustedes no son familia, el artículo 42, a pesar de que la Corte, estamos hablando del año 2009, Raquel nació en el 2008, estamos hablando del 2008. Entonces ahí empezó toda la pelea que se llevó 7 años hasta la Corte Constitucional, porque yo decía, no, no es justo que el Estado me impida tener una relación legal con mi hija. O sea, ¿qué se gana el Estado con que yo no tenga una relación legal con ella? Absolutamente nada. Y eso fue como la semilla para empezar esa pelea, pues como si el Estado ¿qué le cuesta al Estado reconocer que haya 2 adultos que se encarguen de una persona? Antes le conviene. Entonces eso fue como la semilla para empezar toda la lucha. Bueno, si vamos a mirar con base en lo que nos acabas de decir, ya pensaría uno, entonces no es solamente Medellín, no es solamente Antioquia. Estás hablando del Estado, ya estamos hablando de algo mayor. Estamos hablando de un Estado que ha sido discriminador y que gracias a la Corte Constitucional ha abierto un poco más las puertas o ¿cómo nos ubicaríamos en este momento bajo tu óptica? Pues yo primero que todo tengo que decir que yo nunca he sufrido discriminación directa, o al menos yo soy muy caída al zarzo y no me he dado cuenta, pero pues no he sido sujeto de insultos en la calle, no he perdido el trabajo de cuenta de mi orientación sexual. Yo soy bastante abierta y visible, pues la gente sabe que yo soy lesbiana, que estoy casada, que tengo hijos. Pero mira que hubo un proceso que no pudiste llevar normalmente cuando vieron que tu pareja también era una mujer. Sí, por eso iba. Entonces yo no, ni en el ambiente laboral, ni personal, ni de los vecinos, del edificio, nunca me he sentido discriminada. Puede causar extrañeza, pero no me han discriminado abiertamente. Sin embargo, de la única entidad o del único ente que he sentido discriminación es del Estado. Porque cuando vamos a hacer una solicitud como un ciudadano de a pie, yo pago impuestos, merco como todo el mundo, echo gasolina en el carro, pues me ofusco en los trancones. Cuando voy a hacer una solicitud como un ciudadano de a pie me dicen no, porque su orientación sexual no le permite hacer lo que quiere. Y yo digo, ¿y eso qué tiene que ver? Pues, o sea, evalúeme como una persona y no me evalúe a la luz de mi orientación sexual. Porque usted no tiene como probar que eso está permeando lo que yo hago. Es como la orientación política o la religión. A alguien que va a adoptar no le preguntan usted de qué religión es y no tendrían por qué, o usted de qué partido político, a qué partido político se adscribe. Entonces, en ese momento yo dije, esto no está bien, hay que hacer algo. Y empezamos una lucha que fue muy anónima. Los primeros años, los primeros 2 o 3 años fue muy anónima, pues nosotros hacíamos todo con nombres cambiados en la corte, porque no queríamos ser visibles, porque nos daba miedo por nosotras y por la niña. Pero después del caso de Chandler Burr, que salió ese señor, ese cura que era en ese momento, ya se me olvidó, como el director de la conferencia episcopal, no sé. El monseñor en Bogotá después pero como el director de la conferencia episcopal, y después del caso de Chandler Burr salió diciendo que entregarle un niño en adopción a una pareja homosexual era como meter a un diabético a una dulcería. Entonces en ese momento yo dije, no más. Que venga ese señor, ese padre, y me diga a mí, que yo no soy apta para educar a un niño. Y ya teníamos una niña en ese momento como de 7 años, 6 años. Pues ya le había limpiado todos los vómitos posibles, pues ya había trasnochado todo lo que era necesario trasnochar. Me faltarán todavía más trasnochos ahora que está adolescente, pero otra clase de trasnochos. Y yo decía, que venga él y me diga a mí que no soy apta. Pues, y que me juzgue a mí. No que hable de los homosexuales en abstracto. Porque ese es el problema, eso es lo que nos mata, cuando nos ven como los trans, los homosexuales, las lesbianas, y nos asocian con unas imágenes normalmente de cosas mal hechas, ilegales, criminales, como del bajo mundo, anormales, pervertidos. Entonces, cuando pasamos de ese abstracto a la persona, tienen que cambiar el discurso. Y eso es lo que yo dije, esto hay que hacerlo distinto, y ese día tomé la decisión de salir y que me saquen una foto y que él venga y me diga que yo no puedo. En la última parte de esta conversación y de manera muy breve, Hernando, quisiera que nos dijeras, porque ya vimos que se hace desde la familia, desde, digamos, un poco más desde la calle y desde ese yo interior, interno de cada uno que se hace preguntas, desde los colegios. ¿Qué se puede hacer desde los colegios e instituciones educativas para educar en la diversidad? Yo creo que Verónica ha mencionado algo muy importante y es que todo eso que a ellas les pasó,
y que es la historia y lo de Charles Moon que menciona, es coartar la libertad desde el Estado, es hacerle daño al ser humano, al sujeto humano, frente a lo que es la libertad. Y de eso estamos hablando, y de eso yo creo que Mayo por la Vida quiere conversar, que es muy importante que le quede esto a los televidentes, que es que la libertad hay que respetarla y que el sentido común debe prevalecer. No, yo creo que es muy importante el tema de la educación. Hemos hecho muchas cosas, desde Colombia Diversa, desde las redes, me imagino con que Lina trabaja y demás, de proveer materiales. Mira, la universidad, y es una crítica a nuestras universidades, especialmente las universidades públicas, no enseñamos a los maestros y a las maestras o a quienes están preparando a trabajar temas de género, de diversidad sexual y de género, masculinidades, etcétera, etcétera, sino que les preparamos para que enseñen ciencias, matemáticas, la pedagogía y demás. Hay que hacer materiales, hay que trabajar esos temas con los maestros, los estudiantes de pedagogía y de las licenciaturas que van a salir a enseñar a esos niños y a esas niñas, pero también darles las herramientas de materiales. Por ejemplo, el colegio es cruel. Yo no sé, los niños son crueles y siguen siendo crueles. Como tú decías, Ana Cristina, son los papás los que les enseñan. Unos niños que no reciben esos mensajes, no van a ver. Ana y Verónica conocen a una pareja que también fue muy precursora del tema de la adopción en Bucaramanga, a Fausti y a Fanny, y que fueron los padres los que enseñaron a los hijos a hacerle bullying a esos niños que fueron adoptados cuando ellas dos llegaban en el carro a recogerlas al colegio. Los niños nunca habían hecho nada y un padre hizo un comentario en una reunión y eso explotó. Entonces es como hacerles ver a ellos que esto es parte de la vida y que es la vida común de todos los seres humanos y que la diferencia no nos puede matar. Yo creo que es eso. Vamos a una pausa y continuamos. Seguimos en Mayos Unidos por la Vida para hablar de la libertad. Estamos hablando de la libertad y por qué nos cuesta tanto en Antioquia aceptar la diversidad. Hace unos minutos estábamos hablando con Hernando Muñoz sobre el trabajo que se podía hacer desde los colegios. Hernando, habíamos empezado jalando ese hilo de lo que se puede, todas las posibilidades que hay dentro del aula escolar. Ana, yo creo que, pues decía que las universidades tenemos una responsabilidad muy grande porque desde los maestros y desde la formación de los maestros tenemos que hacer esa posibilidad de que esto se abra y no de que el género es hombre-mujer desde una cultura patriarcal, machista, androcéntrica, ¿cierto? Que nos hemos centrado ahí. Yo creo que hay que proveer materiales y yo estoy seguro, y ustedes que son madres, tú y Verónica, entienden que si a los niños no se les dice no haga eso, no, pues para los niños es muy tranquilo y van actuando de una manera, pero somos una sociedad también de prejuicios. Parte de esa no aceptar la libertad en el otro o en la otra es que somos de prejuicios. El prejuicio es, somos clasistas. Yo estos días decía el tema de Bogotá con esta señora celadora, el clasismo más aberrante y más fuerte. Entonces, hay todo este prejuicio. ¿Por qué se tiene que tratar a una persona que a uno le sirve de esa manera? No, es que tenemos que ser, guardar las distancias. Sí, guardemos las distancias para el respeto, pero no para la discriminación ni para enjuiciar a nadie. Ese yo creo que es un asunto que los maestros y las maestras tienen que entender, pero fíjate que es toda esa deconstrucción muy fuerte de la cultura que también los hombres y mujeres que van a ser maestros han traído de sus casas. Entonces, por eso yo creo que iniciamos hablando mucho de las pautas de crianza y de lo que se da en la familia, que es tan arraigado y que se queda ahí. Eso hay que deconstruirlo en la universidad, eso hay que deconstruirlo con los maestros y las maestras y en ese camino de deconstruirlo también ir haciendo una escisión entre un corte entre lo que es el Estado, la religión y la educación. Porque yo creo que a muchos maestros
hombres y mujeres les cuesta terriblemente abrirse a las diferencias, respetar las diferencias en esos niños y en esas niñas por el tema religioso. Entonces también hay que trabajar ahí un asunto muy, muy claro de, es muy respetable las vivencias privadas, pero en lo público, en lo educativo, tenemos que abrirnos a tantas posibilidades maravillosas. Sí, nos vamos a preguntar cómo trabajar el prejuicio desde distintas instancias. Nos hablas desde el colegio, pero por ejemplo, Lina Quevedo, si lo fuéramos a pensar en una red, en una red como la red popular trans, ¿cómo se podría trabajar o cómo han trabajado ustedes el prejuicio? Pues mira, primero nosotros, bueno, digamos que para nosotros trabajar el prejuicio, pues no hay una línea de acción, ¿cierto? Que nosotros digamos, bueno, esta es la línea del prejuicio que vamos a trabajar. Pienso que en muchas cosas sí le apuntamos a desmitificar las identidades trans, a desestigmatizarlas, que implica también la despatologización de las mismas, es decir, a no considerar que nuestra experiencia tiene que ser necesaria y exclusivamente medicalizada, sino que podemos vivir tránsitos de distintas maneras. También como lo decía Verónica, ¿cierto? Muchas veces nuestras identidades están asociadas o al crimen o a la degeneración, que también hace parte de esa patologización, ¿cierto? Y criminalización de nuestros cuerpos. Entonces, eso nos ha puesto en unos lugares, nos ha asignado unos lugares sociales de desventaja en relación a todos. Por eso cuando hablabas tú de la libertad, muchas veces pienso que cuáles son, bueno, Colombia es un país que dice que es libre, y aquí estamos hablando de libertad, pero cuáles son las condiciones de posibilidad de la libertad, ¿cierto? Quiénes en ciertas condiciones pueden ser libres para tomar decisiones y quiénes no. Entonces, en relación al tema, por ejemplo, de lo trans, que muchas veces se nos culpa por el ejercicio de ciertas labores o se nos culpa por expresarnos de ciertas maneras, se nos dice que somos violentos o groseros o que debimos hacer un poquito más de esfuerzos para salir de esas situaciones que se nos asignan, ¿no? Como la prostitución o el trabajo o la peluquería, que son oficios que reivindicamos, ¿cierto? Pero que reivindicamos, pero que creemos que no son los únicos que podemos desempeñar y que no son los únicos a los que nos proponemos ser creativos ni emprendedores. Entonces, pienso que ¿cómo hacemos muchas veces para evitar la desestigmatización? Pues ponernos en lo público muchas veces, ¿cierto? Interpelar a la sociedad, ponernos en lo público, generar redes que nos permitan enunciarnos en unos lugares distintos. ¿Pero cómo? Cuando dices ponernos en lo público, ¿de qué manera hacerlo de forma que ustedes no se arriesguen y que es decir, que se conserve, digamos, un ambiente de unidad, que no haya como algo agresivo, porque de todos modos en una cultura tan conservadora puede ser mirado como algo agresivo? El arte es fabuloso. El arte ha sido una apuesta para interpelar a la sociedad y para hacernos visibles. Claro, tenemos muchas formas políticamente de hacernos visibles, en las marchas, a través de hacer incidencia política y visibilizar las necesidades, pero el arte nos ha permitido llegar a un público no específico, sino un público general que puede estar interesado por el arte o por el género, ¿cierto? Eso en un primer lugar. Dos, el arte nos ha permitido también relacionarnos con artistas que no necesariamente están vinculados a lo LGBT o a lo trans, ¿cierto? Sino que le apuestan también a poder reconocer dentro de sus propuestas artísticas la diversidad. Entonces allí esos acuerdos que podemos tener donde las personas trans nos podemos enunciar en lugares distintos a los que se nos han asignado y el público en general nos puede ver en otros lugares, ¿no? Hace que la gente pues diga, bueno, una cosa es cuando podemos estar en un teatro presentándonos a cuando la gente se acostumbra a vernos en la calle puteando, ¿sí me entiendes? Son situaciones donde la gente también tiene otra mirada. Perdóname, Ana Cris, interpelo un poquito. Lina es sociólogo.
sociólogo de la Universidad de Antioquia, está haciendo una maestría en este momento en Historia en la Nacional. Entonces es también interpelar en lo público a las empresas, a las universidades, a la educación. Aquí vengo yo, como Lina Quevedo, a presentar mi hoja de vida y que nadie le diga, pero ¿por qué usted es así o por qué su cuerpo está así? Es decir, ahí tenemos que hacer una transformación muy fuerte también en los centros educativos, en las empresas y demás. Es que va mucho más allá y las y los han confinado a las personas trans, la palabra de moda confinación, los han confinado al tema de que tiene que ser X o Y oficio. Si muchos y muchas de ellas tienen unos talentos, pero además de los talentos se han formado, se han preparado y somos ahí se cercena la libertad del ser. Porque ¿por qué no puede ser Lina Quevedo sociólogo, llamándose Lina, y haciendo una labor muy importante en una empresa? Sí, hablemos ya entonces, digamos, en una forma más amplia de la libertad. Verónica, con tu pareja Annelisa han tenido un reto muy grande y es educar en la libertad, que es el mismo reto que tenemos todos. Lo que pasa es que ustedes han tenido una visibilidad pública y por eso pongo como eso en la familia tuya. ¿Cómo estás educando a tus hijos en la libertad? ¿Cómo se educa en la libertad? Con plena conciencia, pues de dejarlos ser y construir su identidad. Y en eso yo he aprendido como madre que uno juega un papel muy importante al posibilitar. O sea, uno es el que tiene que poner las posibilidades sobre la mesa para que los hijos las exploren. Y en eso yo creo que se queda muy corta nuestra cultura, porque los ofrece unas posibilidades muy limitadas, lo que decía Hernando, de cómo ser hombre o cómo ser mujer, cómo vivir, pues cómo ocupar tu cuerpo y cómo expresarte corporalmente en público con ese cuerpo. Nos han limitado, nos dicen cómo tenemos que ser, cómo tenemos que actuar, cómo nos tenemos que expresar. Yo tengo un amigo que me decía que en la casa le decían no camine moviendo tanto los brazos, entonces se acostumbró a caminar con las manos entre los bolsillos, pues para que no se le notara. O sea, qué tristeza, que no dejemos que el otro exprese su corporalidad. Entonces, como madre, yo siento que uno es el que tiene que tener claridad acerca de posibilitar los espacios. Las mujeres o los padres en general, no las mujeres pues por el género, sino en general, pensamos que tenemos que meter a los hijos en clases de esto, de aquello, que tienen que explorar, deportes. Es lo mismo, igual que les posibilitamos ir a la clase de arte o la clase de música o que jueguen fútbol o que hagan cualquier deporte que les interese, también tenemos que hablar de las posibilidades en el tema de identidad de género y de orientación sexual y de ser lo que quieran ser y que se vistan como se quieran vestir y que se pinten el pelo como lo quieran pintar. Y en eso yo creo que también los colegios tienen que empezar a poner de su parte, a flexibilizar esas normas tan ridículas que no tienen nada, no son constructivas en el sentido de que qué diferencia hace cómo lleve yo mi pelo al colegio en esa construcción educativa. Sí, pero yo creo también que ahí hay que tener un papel muy activo de los padres de familia revisando los manuales de las instituciones educativas y de los colegios, porque a veces tienen una serie de normas que son contra la Constitución, contra las libertades que permite la Constitución. Entonces no solamente es los maestros, sino que los padres de familia también tenemos que estar ahí muy atentos con esos manuales donde nos pueden meter unos golazos en cualquier momento, y todos esos manuales, sobre todo de instituciones educativas, porque estamos hablando de colegios públicos, tienen que estar online disponibles para todos. Lina Quevedo, muchas gracias. Hernando Muñoz y Verónica Botero, qué placer haberlos tenido y haber conversado sobre la libertad con ustedes. Dentro de muy poco ustedes verán otro de los foros, el cuarto foro en que se hablará de equidad. Muchas gracias por estar con nosotros en Mayos Unidos por la Vida. Unidos. Gobernación de Antioquia.